¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio de la nota del día, un espacio exclusivo de telesucesos para tu empresa. Y el día de hoy, con tanta tecnología, estamos a un clic el día de hoy, así que vamos a hablar sobre la inteligencia artificial también, que es un tema muy interesante, porque tengo siempre la pregunta de que la inteligencia artificial está reemplazando al humano. Vamos a descubrirlo hoy con nuestra entrevista y doy también el paso a la vocera el día de hoy, quien es Verónica Altamirano desde Loja, así que es directora de programa de maestrías en comunicación, ideación y creación de contenidos con IA de la UTPL. Bienvenida Verónica, ¿y qué tenemos para el día de hoy? Bueno, un gusto estar aquí con ustedes en el espacio de la nota del día. Realmente la inteligencia artificial no nos va a reemplazar como humanos, es un complemento y realmente es una herramienta que nos ayuda a nosotros a optimizar los procesos, a reducir el tiempo y sobre todo a realizar las tareas que podrían tomarnos varios minutos, varias horas, en una menor cantidad de tiempo, estas tareas que son técnicas, porque la parte creativa, la parte humana y estratégica la seguimos manejando nosotros. Sí, y justamente ya topamos el tema de que no reemplaza, sino nos dan nuevas alternativas, y quisiera ir hablando de eso porque justo antes y entre las cámaras hablábamos de que ya hay maestrías que están enfocadas en la IA, justamente es la maestría que usted está hoy demostrándolo, y quisiera saber cómo la IA está siendo un acelerador de la creatividad. ¿A qué se refiere con este término de acelerador? Bueno, en la maestría de comunicación, ideación y creación de contenidos con inteligencia artificial nos hemos dado cuenta que la inteligencia artificial puede ayudar a fortalecer los procesos de comunicación, de marketing y de periodismo. Lo más importante que hemos visto es con ejemplos reales. Este año, en abril, cerramos ya la primera corte, y en esta primera corte nos hemos dado cuenta cómo las empresas, las microempresas, los emprendimientos han cambiado su forma de trabajar. Por ejemplo, tenemos un caso de una empresa cuencana de contabilidad. Esta empresa lo que está haciendo ya es automatizando todos sus proyectos, sus productos y sus procesos. Sobre todo automatizó la atención al cliente. Lo que antes les tomaba 3 o 4 horas responder a preguntas que generalmente no cerraban en una venta, lo han automatizado y ya están trabajando, están aprovechando ese tiempo, es un emprendimiento, en realizar procesos ya mucho más complejos y obviamente dedicarse a lo que es la producción. Y también tengo la pregunta de qué significa realmente combinar la inteligencia artificial con la comunicación. ¿Cómo podemos tener esta combinación sin no dejar de pensar? Porque claro, bueno, hablamos del ChatGPT, que es lo que más se está usando. Y nosotros como comunicadores, ¿cómo hacemos esta combinación para poder darle a la IA un prompt y después tener también nuestras ideas, sabiendo que la IA nos despliega toda la información mucho más resumida que tal vez nosotros podemos hacer? Pero ¿cómo hacemos esta combinación? Bueno, lo que estamos haciendo nosotros es analítica de datos. Obtenemos datos a través de la inteligencia artificial, a través de diferentes herramientas, Perplexity, Gemini, ChatGPT, y con esta información lo que hacemos, o lo que la IA nos está ayudando a hacer, es a organizar la información y a generar una lluvia de ideas. Sin embargo, nuestra función es pensar estratégicamente, porque quien conecta esas ideas con el mundo real, quien conecta esas ideas con las audiencias, somos nosotros como estrategas de comunicación, de marketing, o los periodistas, para generar una nota que realmente tenga impacto en sus audiencias. Lo que hacemos es analizar estos datos, analizar o comparar las diferentes alternativas y generar un producto que realmente se adapte a las necesidades. ¿Por qué es importante la creatividad humana? Porque este toque humano, este toque de saber que en Loja decimos charao, que en Ecuador utilizamos palabras jergas, como... Exacto, lo sabemos nosotros, la IA no lo sabe. Entonces, adaptar el contenido sigue siendo parte de la parte humana. El adaptar, el humanizar estos productos sigue siendo nuestra responsabilidad. Y justamente hablábamos de que la IA no conoce jergas que nosotros utilizamos y, por ejemplo, cuando adaptamos los mensajes, porque yo sé que la IA no puede adaptar un mensaje a lo que nosotros estamos pensando igualmente, pero por ejemplo, el tema del prompt, tenemos que ser muy específicos, y ahorita que hablamos del tema del ChatGPT, ¿quién es nuestra referencia? Cuando alguien piensa que IA no es solo ChatGPT, yo sé que tiene muchas más ramas. ¿Cómo se puede adaptar para distintos públicos el tema de la IA, por ejemplo?
Bueno, lo más importante es la información que nosotros le damos. Por eso también es muy importante la presencia del humano. Porque si nosotros decimos, construyeme una publicidad para vender una llanta, la IA va a tener sus ideas, pero probablemente va a tener sus ideas en función de la información que encontró en internet o de otras experiencias. Entonces, para que la IA funcione efectivamente, lo que tenemos que hacer es darle la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, definir nuestras audiencias, quién es nuestro público objetivo, qué características tiene. Un aspecto fundamental que vemos en la maestría es en dejar de pensar en el cliente, sino que él sea el centro de la atención, en pensar en sus necesidades y cómo vamos a solucionar estas necesidades y estos problemas que se le enfrentan. Entonces, todo este análisis nos permite dar respuestas mucho más efectivas en la publicidad. Entonces, con todos estos datos, mientras mayor información, ejemplos coloquemos en el prompt, mejor va a ser el resultado. Si yo le digo a la IA, quiero comprar un regalo para mi papá por el Día del Padre, lo que va a decir es, cómprale una bicicleta, pero mi papá no hace ejercicio. Entonces, yo tengo que darle las características de quién es, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, y ahí ella me va a poder dar una idea mucho más efectiva. Entonces, lo mismo sucede en comunicación. Mientras más información aportamos, mejor es el resultado. Es decir, como nosotros no tenemos que pensar que la IA solo cree que nos conoce, ¿no? Por ejemplo, justo hubo esta tendencia de que crea una imagen con las características de todo lo que yo he hecho. Por ejemplo, ya que soy comunicadora, que danzo, o sea, que hay diferentes aspectos. Y la IA sí lo creaba. ¿Por qué? Porque ya queda como un tipo historial, me imagino yo, que queda. Entonces, tenemos que ser exclusivamente más específicos con la IA. Porque, claro, queda información guardada y tiene esa retención que tal vez como seres humanos no lo tenemos. Pero hay que ser muy específico con la IA, ¿no? Pensar que ya lo sabe todo. Sí, efectivamente, es que la IA funciona con el lenguaje. Okay. Entonces, mientras más información nosotros le vamos alimentando, se podría decir, o vamos generando, mejor va a ser el resultado. Entonces, realmente, si nosotros creamos una cuenta en Gemini y en ChatGPT, lo que hacen estas cuentas es almacenar todas las búsquedas, todos los trabajos que hacemos y en función de eso generan un resultado. Entonces, por eso es esta combinación humano y la inteligencia artificial. No pueden funcionar solas. Pero ¿cuáles son los errores de las personas que utilizan la IA? ¿Cuál es lo que siempre pasa, lo que nosotros tenemos que evitar para que la IA vaya con nosotros, vaya y tengamos el mismo resultado? Bueno, en el ámbito de la comunicación, el mayor error es que no hacemos un proceso estratégico. Esto lo aprendemos nosotros en la maestría, es decir, desde un diagnóstico de comunicación inicial, trabajar con la obtención de datos, de conocer, hacer un análisis de audiencias, del modelo de negocio, del mercado, y con toda esta información nosotros podemos generar un producto audiovisual. Si nosotros decimos, genera un producto audiovisual, lo va a hacer, no lo digo que no, pero si es que no tenemos este bagaje estratégico, obviamente el resultado no va a ser efectivo. Y tenemos que trabajar muchísimo en la creación de prompts, porque hemos visto ya publicidad que le salen 6 dedos, una persona con 2 brazos, con 3 brazos. Entonces, obviamente, es un proceso de adaptación y de estudio para obtener un buen resultado. Es decir, el prompt, por ejemplo, es que yo sé que hay muchas personas que no van a poder utilizar un prompt. ¿Qué recomendaciones podrían darse para tener un buen prompt? Conocer, como me dijiste, la audiencia, porque hablemos más de lo más común. Claro que nosotros como comunicadores podemos decir, hay que revisar la audiencia, pero realmente un prompt básico sí logra la IA detectar y nos está ayudando, pero podemos ser más específicos, por ejemplo. A ver, ¿qué características debe tener un prompt? Un prompt debe describir primero el rol. ¿Qué quiero que haga? Actúa como un comunicador, un marketero, un estratega, darle las características. O sea, soy un marketero o soy un comunicador creativo, innovador, que utilizo esta información y a partir de esto quiero que generes esta información. Pero ¿de dónde vas a generar? Vas a revisar campañas internacionales, le podemos colocar enlaces a nuestra página web, por ejemplo, para que vea cómo es lo que trabajamos nosotros. Entonces, ¿qué otra cosa le podemos ingresar? Le podemos dar ciertos datos. Queremos que utilices únicamente información real, queremos que trabajes con esta gama de colores.
Entonces, mientras más información tiene, mejor va a ser el resultado. Y luego tenemos que decirle cómo queremos que nos presente el resultado. Wow. Entonces, a ver, queremos que hagas un video, queremos que hagas un PDF, queremos que, o sea, toda esta información obviamente ya se presenta más adelante y tenemos el resultado final. Y también ya quisiera ir topando el tema de que lo hablamos al principio y sé que ahora los comunicadores o en sí ya la progresión profesional, pregrado, maestrías, están utilizando la inteligencia artificial y es parte del profesionalismo ahora. ¿Qué tan viable es que el profesional tenga que saber utilizar la inteligencia artificial? Bueno, hoy en día es básico que sepan utilizar. Realmente ya las demandas de las carreras del futuro o las demandas en el futuro, sobre todo en los ámbitos de comunicación, marketing, educación, se encuentran en el uso de estas herramientas. Van a ser herramientas básicas para desarrollar un trabajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que contratar a una persona que le va a tomar 5 horas hacer un trabajo, y esta persona, tengo una persona que puede hacer el trabajo en 2 horas, obviamente voy a optimizar recursos. Entonces, sí, se requiere. Incluso yo como emprendedor, si antes me tomaba 4 horas contestar los mensajes de los clientes, ahora lo hago en 1 hora y media porque ya se filtra quiénes realmente van a comprar el servicio. Entonces, hay un filtro de por medio, lo agilito en 1 hora y media. Tengo estas 2 horas adicionales para dedicarme a lo que es ya la producción de contenidos. Entonces, obviamente va a ser una herramienta básica y sumamente necesaria. Programas de edición actualmente ya están trabajando con la inteligencia artificial. Entonces, no nos podemos quedar atrás, porque esto ya es real, está aquí y obviamente ya es una necesidad en las empresas. Sí, es, por ejemplo, yo recién vi un anuncio como que se necesita comunicador que sepa de inteligencia artificial. ¿Qué incluiría que sea un comunicador que sepa de inteligencia? ¿Qué características debe tener el comunicador que sepa de inteligencia artificial, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en la maestría de comunicación, ideación y creación de contenidos con inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es un perfil que utiliza las herramientas, pero también aprende de estrategia y creatividad. Entonces, no solo se trata que yo sé utilizar Gemini, sino cómo puedo ser tan estratégico para generar ideas creativas con Gemini y con la inteligencia artificial y obviamente la visión estratégica que hoy en día es lo más importante, porque no se trata solo de generar el contenido. Vemos a jóvenes ahorita que entran a CapCut y generan videos en 3 segundos. Mi sobrino me hizo el video del local con 4 segundos, pero no se trata solo de producir o de solo utilizar la idea, sino de tener esta visión estratégica y creativa detrás de ello. Entonces, obviamente, utilizar las herramientas no es difícil, son herramientas muy intuitivas que vamos viendo un tutorial y decimos, bueno, aquí está cómo generar el video, cómo generar una imagen, pero lo más importante no es que sepan utilizar las herramientas, sino que sepan estrategias adecuadas para, a través de esas herramientas, llegar a las audiencias. Hablemos un poquito, y está muy interesante porque, claro, como comunicadora casi que recién graduada y estos temas son interesantes, ya que las empresas ahora están buscando esto. Ya es como parte de la U, como claro, ya hace unos 2 años ya no había el tema de inteligencia artificial. Justo yo me acuerdo en el último semestre ya apareció la inteligencia artificial y muchos compañeros ya empezaron a utilizar, pero ahora siento que las universidades, me imagino yo, que ya están implementando bastante. Yo sé de parte de la UTPL, ¿qué tal están implementando como comunicadores la parte de la inteligencia artificial? No sé, tal vez sepas tú algo de últimos semestres, hay materias relacionadas con, en el pregrado, después estamos como que en la ronda de la maestría, porque obviamente ya están carreras nuevas utilizando la inteligencia artificial también. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos en pregrado y tecnologías, por ejemplo, tenemos la tecnología de producción audiovisual, que ya incorpora herramientas de inteligencia artificial en ciertos procesos. Obviamente depende de la fase en la que se encuentre el estudiante, que va a tener ya acceso a estas herramientas. Y como les digo, todo es un proceso de aprendizaje. En la carrera de comunicación también ya en los últimos ciclos, en los últimos ciclos ya hemos incorporado ciertas herramientas, porque uno de los aspectos claves para este cambio, esta transformación digital que está viviendo el Ecuador, es la alfabetización digital.
Y en la UTPL estamos muy preocupados por eso. De hecho, los profesores también se están capacitando en el uso de inteligencia artificial para la docencia, mejorar procesos docentes. Y esto nos aporta muchísimo para la enseñanza, para impartir esto o incluir esto en las aulas. Y quisiera hablar también sobre las estrategias que hablábamos hace un momento. ¿Qué estrategias tenemos que entender nosotros que damos la orden a la inteligencia artificial para que nos pueda crear lo que realmente estamos buscando? Bueno, es todo un proceso y en la maestría trabajamos con esto. O sea, primero tenemos que aprender a analizar datos. Creo que es hoy en día la parte fundamental porque estos datos nos permiten a nosotros identificar necesidades, problemas, los insights, los puntos de dolor en la audiencia. Y en función de esta información que tenemos nosotros podemos generar estrategias. Hoy en día, sin información y sin data, no podemos desarrollar ningún proceso de comunicación ni de marketing, incluso de periodismo, porque nosotros nos dirigimos como periodistas a una audiencia y si no conocemos las necesidades de información que tienen, obviamente el éxito de un programa va a variar. En la materia modelos de negocio, nosotros, por ejemplo, vemos cómo monetizar en las plataformas digitales. Entonces, este proceso va muy acompañado de la estrategia creativa, del marketing de contenidos, de los contenidos que generemos, y esto se logra únicamente si utilizamos estas herramientas para extraer data y analizar los resultados. Pero ¿cómo puede la inteligencia artificial potenciar nuestras habilidades comunicativas? Porque en sí somos comunicadores, pero sé que la inteligencia artificial nos puede ayudar a potenciar también todo este tema del ámbito. Por ejemplo, ahorita que realizamos una entrevista, digo, bueno, mándame unas preguntas con el tal tema, pero si es, por ejemplo, muy rápido, ¿cómo la inteligencia artificial ayuda a que mis habilidades comunicativas sean mucho más ágiles en procesos de entrevistas, presentaciones, diapositivas inclusive? ¿Cómo puede la inteligencia ayudarme en ese aspecto? Hay un aspecto clave que Gemini y ChatGPT tienen, que son la creación de agentes. Yo creo un agente que es un robot que cumple ya con funciones específicas, funciones que se adaptan a mis necesidades, a mi perfil. Entonces yo entreno a este robot de tal forma que obtengo los resultados que yo necesito para optimizar mis tiempos y mis recursos. Entonces este robot comienza a saber cómo trabajo yo, qué información necesito, qué es lo que hago y los resultados que me genera estarán en función de esto. ¿Y qué diferencia? Porque sé que hablamos de Gemini, hablamos de ChatGPT. ¿Qué diferencia se encuentra entre las dos? Ya que también existen ya el que es para pagar también. No sé qué tan viable sea poder cancelar una suscripción, no lo sé, porque se abren más ventanas, ¿no? Claro, con el básico o el gratuito puedes, por ejemplo, generar 2 imágenes, pero ya con el que es pagado se va ampliando más. ¿Cuáles son las diferencias que tiene Gemini y ChatGPT? A ver, básicamente la diferencia es en los procesos y resultados. Yo utilizo las dos herramientas porque se complementan entre sí. Como son inteligencias artificiales, cada una analiza los datos que encuentra en el entorno y se van alimentando de la información que les generan a ellos. Entonces, en función de eso, generan nueva información. Entonces, mi sugerencia es que se utilicen 2 o 3 herramientas e incluso hay herramientas para funciones específicas. Por ejemplo, Cloud es una herramienta que ya genera un producto mucho más profesional, se podría decir, en el ámbito de la comunicación que Gemini o que ChatGPT, pero se complementan todas las herramientas. Versiones pagadas versus versiones gratuitas. Depende de para qué las voy a utilizar. Si yo ya estoy utilizando en un trabajo diario, en mi profesión, es mejor utilizar ya la versión pagada. Si la estoy utilizando como algo que complementa a mi vida, la versión básica es muy buena. En ChatGPT, por ejemplo, la versión pagada me permite crear los GPTs, que son estos robots, estos agentes. Entonces, yo ya no tengo que ponerle siempre el prompt y decirle quiero que actúes como tal, sino ya tengo un robot que sabe cómo tiene que actuar. En la versión pagada. Sí, cuáles son sus funciones y solo le digo, ahora haz esto y genera el resultado. Con toda la información y la base de datos que tenga la inteligencia. O sea, yo tengo un robot que es un robot generador de noticias. Por ejemplo, ayer estuvimos en un evento en la asamblea dando una charla sobre
comunicación, y yo tengo creado un robot que hace un análisis de información. Es el auditor forense de la información. Y lo que hace este auditor forense, que lo creé, es analizar una noticia con las versiones de diferentes medios de comunicación y dice, este medio de comunicación está presentando sesgos en tal forma, está manipulando la información de tal forma, estos datos que se presentan son reales. Entonces, si yo estoy trabajando como periodista y tengo este agente creado, obviamente solo pongo el tema y voy a obtener muchísima información real y verificada para generar mi nota. Entonces, hay diferentes formas de trabajar. Entonces, si ya lo queremos utilizar profesionalmente, mi recomendación sería que se utilice una versión pagada. ¿Y cómo vamos creando un agente? ¿Conforme al tiempo o la base de datos, como lo hablábamos, se queda guardada? ¿O cómo se va generando este agente dentro de la inteligencia? No, tengo que crear un agente. En ChatGPT se llaman GPTs y en Gemini se llaman gemas. Entonces, es como crear un programa, como crear un robot. Yo le coloco toda la información, las instrucciones de dónde quiero que tome, qué es lo que quiero que haga, cómo quiero obtener los resultados y lo construyo para luego sí que este agente sirva únicamente para esto. Entonces yo puedo tener un agente para creador de noticias, un agente para generador de entrevistas. Yo le digo, a ver, analiza esta información, genérame una entrevista. Al de noticias necesito que me busques datos reales en estas bases de datos, en estos medios de comunicación, y tiene un rol o una función específica. Y ya para ir cerrando nuestra entrevista, también quisiera preguntarte, y lo mencionamos al principio porque mucha gente tal vez puede tener miedo a lo que es la inteligencia artificial porque puede reemplazar. Me imagino que ustedes siempre escuchan el tema de que no reemplaza al humano, pero ¿qué está haciendo la inteligencia artificial en base a que no está reemplazando al ser humano? Ni lo que estamos pensando, obviamente, perdón, porque hay veces que hasta inclusive cartas que son muy de un humano están creando de inteligencia artificial. Por ejemplo, yo a veces veo textos de amigos que colocan en sus estados o en los copies de Instagram. Digo, se nota clarito que es la inteligencia artificial, porque la gente está como muy acostumbrada a ya no pensar. ¿Qué tan viable o se ha escuchado eso? ¿Qué nos recomiendas tú para tener como, a veces no depender siempre de la IA, sino también tener como ese toque y que no se sienta y que se vea que es la inteligencia artificial? Bueno, cuando se nota que es inteligencia artificial es porque no hay un buen proceso. Eso es clarísimo. O sea, si se nota que hay inteligencia artificial es porque no lo saben utilizar a la inteligencia artificial. Generalmente estos procesos, y aquí es donde entra el humano. O sea, si yo copio y pego, es la inteligencia artificial, me puede reemplazar. O sea, la inteligencia artificial va a reemplazarnos, sí, en todo aquello que no involucre o que no lo necesite al humano. Donde no hay creatividad, donde no hay estrategia, nos puede reemplazar. O sea, haznos un cronograma lo puede hacer, pero no nos va a reemplazar cuando necesita de nosotros, necesita de nuestra creatividad, de nuestras instrucciones, de nuestras estrategias. Lo mismo sucedió con los robots. O sea, antes, ¿cuántas personas necesitaban para ensamblar un vehículo? Hoy en día, ¿cuántas personas se necesitan para ensamblar un vehículo? Todas las profesiones o todo aquello que pueda ser reemplazado lo va a hacer. Por eso es importante capacitarnos en el uso de estas herramientas para que nosotros seamos indispensables para que funcionen las herramientas. Me gustó la palabra que utilizas como indispensables, porque ahora la creación de copies es totalmente casi de Gemini o ChatGPT y el comunicador está perdiendo eso de la magia de ser humano también. Y como lo mencionaste, es un proceso que debe seguir. Entonces, no sé, usted tal vez es maestra. Sí, soy docente en la universidad y docente de la maestría. Y cuando usted detecta que un estudiante lo hace tal cual, copia y pega, ¿sí hay casos de esos? Sí, hay muchísimos casos. ¿Y hay herramientas que ya está detectando? Sí, de hecho ya la universidad tiene una herramienta colocada que ya cuando nos llega el trabajo ya verificó si es que tiene inteligencia artificial. Entonces, sí, se nota muchísimo. Incluso ya la inteligencia artificial tiene una forma de redactar. O sea, cuando uno comienza a leer, verbos y todo ya sabe que esto es inteligencia artificial porque al final siempre te dice en conclusión o para concluir. Entonces ya sabemos que cuando está en conclusión o para concluir, esto es hecho con inteligencia artificial. Y hay ciertas palabras que no son comunes, por ejemplo, aquí en Ecuador y que las coloca ahí. Entonces es muy fácil detectar, pero también ya tenemos herramientas para identificar la inteligencia artificial.
Herramientas. Y bueno, ya nos queda poquito de programa, pero herramientas cuáles, dictémoslas así para que se puedan detectar la inteligencia artificial, porque sé que ahora hasta tesis inclusive están basándose bastante, es una herramienta obviamente, pero hay gente que ya te pasa y hay profesores que las dejan pasar, por ejemplo. ¿Qué herramientas se está utilizando más o menos para poder detectar la IA? Las que yo conozco es Plagium y Compilatium. Esas dos están haciendo análisis de inteligencia artificial, pero si yo coloco un texto en cualquier otra inteligencia artificial como Gemini o ChatGPT, le digo identifica qué tanto hay de inteligencia artificial, también lo pueden identificar. Pero entre ChatGPT y Gemini, ¿cuál nos recomienda? O es un complemento como lo mencionábamos, pero si dicen, es un complemento, pero personalmente hoy en día estoy trabajando yo más con Gemini que con ChatGPT. Estoy teniendo mejores resultados, no sé por qué razón. La estoy utilizando más a Gemini que a ChatGPT, pero entiendo que hay muchas personas o hay muchos procesos también que es mejor en ChatGPT que en Gemini. Por ejemplo, generación de imágenes es mejor ChatGPT que Gemini. En el tema que yo trabajo, investigación, ni siquiera sirven ninguna de las dos, utilizo otras herramientas. Entonces, todo depende de las necesidades del usuario. El comunicador tiene que saber inteligencia artificial. Sí, hoy en día sí. Hace muchos años no, ahora sí. Muchísimas gracias, Verónica Altamirano, quien es directora del programa de maestrías en comunicación, ideación y creación de contenidos con la IA de la UTPL. Bienvenida a Quito, entonces. Muchas gracias. Eso ha sido todo por el programa de hoy de La Nota del Día. Ya vienen mis compañeros con sucesos deportivos. Chao, chao, gracias.
La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. 2. Sé moderado. Moderado significa que no llega a extremos, que no se excede, que controla su apetito. No uses drogas dañinas. Las personas que usan drogas no siempre perciben el mundo real que está frente a ellas. No están realmente ahí. En una carretera, en encuentros casuales, en casa, estas personas pueden ser muy peligrosas para ti. La gente erróneamente cree que se siente mejor, que actúa mejor o que solo es feliz cuando está bajo el efecto de las drogas. Esto solo es otro engaño. Tarde o temprano, las drogas destruirán físicamente a la persona. Desanima a las personas del uso de drogas. Cuando lo estén haciendo, anímalas a que busquen ayuda para que dejen de usarlas. No tomes alcohol en exceso. Las personas que toman alcohol no están alerta. El alcohol deteriora su habilidad para reaccionar, incluso cuando les parece que están más alerta gracias a él. El alcohol tiene cierto valor medicinal, pero se puede dar a esto una importancia exagerada. No permitas que alguien que ha estado bebiendo te lleve en automóvil o en avión. La bebida puede cobrar vidas de muchas maneras. Un poco de licor es suficiente. No permitas que el exceso termine en infelicidad o muerte. Impide que la gente beba en exceso. Al observar los puntos anteriores, uno se vuelve físicamente más apto para disfrutar la vida. El camino a la felicidad es una carretera de alta velocidad para quienes saben dónde se encuentran los límites. Tú eres el conductor. Buen viaje. La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. 7. Busca vivir con la verdad.
Los datos falsos pueden causar que uno cometa errores estúpidos. Incluso pueden impedir que uno asimile datos verdaderos. Podemos resolver los problemas de la existencia únicamente cuando poseemos datos verdaderos. Si nos mienten quienes nos rodean, nos inducen a cometer errores y se reduce nuestro potencial de supervivencia. Los datos falsos pueden provenir de muchas fuentes, académicas, sociales, profesionales. Muchas personas quieren que creas algo solo porque eso conviene a sus propios fines. Lo que es verdad es lo que es verdad para ti. Nadie tiene derecho a imponerte datos y ordenarte que los creas o sufras las consecuencias. Si no es verdad para ti, no es verdad. Juzga las cosas por ti mismo. Acepta lo que es verdad para ti y descarta lo demás. Nadie es más infeliz que aquel que trata de vivir en un caos de mentiras. No digas mentiras dañinas. Las mentiras dañinas son producto del miedo, la malicia y la envidia. Pueden impulsar a la gente a acciones desesperadas. Pueden arruinar vidas. Crean una especie de trampa en la que puede caer tanto el que las dice como el que las recibe. Pueden producir un caos interpersonal y social. Muchas guerras se iniciaron a causa de mentiras dañinas. Uno debería aprender a detectarlas y rechazarlas. No des falso testimonio. Son considerables los castigos relacionados con prestar juramento o atestiguar hechos falsos. Se le llama perjurio. Se castiga con rigor. El camino a la felicidad sigue la ruta de la verdad. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Sucesos Deportivos luego de hacer el programa de la nota del día donde estuvo nuestra compañera Shirley Santos. Jueves 19 de marzo, Sucesos Deportivos, la casa del deporte ecuatoriano, por telesucesos.net, en Facebook Telesucesos Quito, en YouTube, ¿no? Telesucesos HD. Robert Andrés Tana, mi compañero, les saluda también en esta tarde. Robert, ¿cómo vamos? ¿Qué más, arquitecto? A los amigos que se unen a la señal de Telesucesos. Estamos listos hoy con la mejor información. A propósito, ya en pocos minutos se sortea ya la fase de grupos, ¿no? de la Copa de la Copa Libertadores Sudamericana, ¿no? ¿Para qué hora está programado? ¿Para las 5 de la tarde de aquí o a las 6 será? 5 de aquí creo, porque estaba viendo la página de Independiente y ya estaban también reproduciendo. Independiente y Liga me parece que estarán en el bolillero 1 del sorteo como de la Copa Libertadores. Cabezas de grupo, si no me equivoco. Ah, como cabezas de grupo. Entonces van en el bolillero de 1 y reparten el bolillero 1, Claro. sortean al grupo A, B, C, D, A, F, G, hasta el H creo que es. Ajá, son 8 grupos, sí. Barcelona no sé en qué bolillero cayó porque él viene de las fases previas. Sí, ellos creo que ingresan al último, si no me equivoco. Creo que al último. En el último bolillero, ya le voy a ver. Y en Copa Sudamericana me parece que el Cuenca y el Macará en cambio estarán en el bolillero 3. Sí. Ajá. Así que hoy a estar pendientes. A propósito, hubieron resultados medios interesantes también en la Liga Pro, ¿no? Ya está jugando también. Hoy perdió el Aucas con 1-0. 1-0 Aucas, ¿con quién jugaba? Mucha crítica para ¿Con quién perdió? De Aucas, buena pregunta. Solo sabe que perdió, usted está preocupado de las críticas. Acabó
acabó, recién nomás acabó el Aucas, no estaba viéndolo también. Jugaba de local en el partido. sur. En la Caldera del Sur, Aucas Contra técnico. técnico universitario. Le ganó el técnico universitario. Entonces, 1-0. 1-0. Críticas entonces al Beto Araujo. Claro, y le llueven las críticas, ¿no? Porque... A pesar No ha de que le tenido. empató al Independiente la semana pasada con... Pero no ha tenido tan buen comienzo tampoco, ¿no? Así que hoy con esta derrota con el técnico, que era el que se salvó por el Nacional, ¿no? El técnico universitario, hoy le gana al Deportivo Cuenca. Y hay entonces sorteo de Copa Libertadores, hay sorteo de Copa Sudamericana y hay sorteo de entradas, Robert. Sí, vea, ahí están, 8 entradas, así que los amigos que se 8 sigan entradas, uniendo, 2 ya hemos entregado, ¿no? Sí, Si nos queda alguna, usted se lleva y mañana usted va a estar afuera de... mañana voy a estar por allá, si es que alguien quiere... Se acercan donde acerca. Robert, lo identifican, véalo bien ahorita en la televisión, ahí le vamos a hacer primera toma para que lo vean, lo identifiquen. Primerísimo primer O plano. ponemos ese de la polémica para que vaya con gorri, la maletita Exactamente, polémico, sí. y lentes. Sí, ¿no? mis lentes. Y ahí podemos también obsequiarles esas entradas, gracias también a Lakers y al partido que juega mañana contra Barcelona. Alianza Elite Sport, tenemos 8 Sí. entradas. A propósito, también hoy ya se sorteó la segunda categoría, no estaba leyendo. En Gala Deportes inicia el equipo que nos invitó con Ausi. Tenemos, se sortearon los grupos, puede buscarles usted ahí en Facebook, debe estar en Gala Sí. Deportes de... Sí, o sea, se sortearon y yo también vi que ya estaba la primera fecha, por eso digo, no le tocaba con Ausi al equipo de Alianza Elite Sport. Ajá. Que mañana, como les decimos, hay sorteo de entradas, pueden entrar a nuestras páginas de Instagram y de Facebook, ¿no? Comentar y ganarse una entrada para que vayan a ver. Incluso pueden poner, ¿no? Quiero 2 entradas, hasta 2 entradas podemos dar, ¿no? Para que Sí, vayan sí. acompañados contra Barcelona Sporting Club. 18 horas, partido de presentación, el despertar del Cóndor. Inicia con un partido, digamos, con la presentación de las categorías o divisiones formativas, como se dice, o categorías desde la sub-13, dijo, y finalmente el equipo senior o el equipo profesional de segunda categoría Sí. en este sentido. A Ya ver, nos va. rapidito, aquí dice, a ver, la primera fecha, perdón que la ponga así en la tablet. El grupo 1 es Quito Corazón, Universidad San Francisco, Pato Gol, Cumbre Alta, Patrón Mejía y Deportivo Quito. Vaya Deportivo grupo, ¿no? Quito, que es el cabeza de serie de lo que Con nos- Patrón Mejía, Y está Cumbre Alta, sí, que también. preguntábamos si es que existe todavía el equipo. El ¿vio? grupo 2 está Sandino, es Polideportivo Meridiano, Batub, Real Puerto Quito y Ampetra. El grupo 3, en cambio, América de Encarnación, Rumiñahui y Tigrillos, que quedó campeón del ascenso. Rayo y AB25. En el grupo 4 está Elite Sport, Ausi, Independiente JFA, Señor Montúfar, Aragua y Miguel Iturralde. ¿Cuál grupo usted le ve ahí como más reñido? Le veo En uno usted leyó, por ejemplo, que está la B25, está la Ampetra. Ampetra. Ajá. No, AB25 no. En el Ampetra. C, en el mismo está la Ampetra y AB25. No, está me América parece, de ¿no? Encarnación, Rumiñahui, Tigrillos, Rayo y AB25. No está Ah, ya. la Ampetra está en el 2. Ya, y el último que usted leyó, ahí está, Patrón Élite. Mejía, me parece. Élite, Señor Montúfar. Señor Montúfar, perdón. Patrón Mejía, que comienza con Deportivo Quito en el grupo 1, comienza el primer partido, les En toca a el los grupo. dos. Ya. Ese estadio con buenas hinchadas, entonces. Claro, imagínense, Patrón Mejía, Deportivo Quito, ¿no? Dos equipos con buenas hinchadas acá en Pichincha, en Quito, entonces. Partidos estadio de ya- ida y vuelta, ¿no? 5 partidos de ida, 5 de vuelta, total 10 Sí. fechas. Rapidito, no sé si les damos el cruce o los partidos de la primera fecha. Dele, vaya, A ver, Robert. en el grupo 1, Quito Corazón, Universidad San Francisco. Grupo 1 también, Patogol, Cumbre Alta, Patrón Mejía, Deportivo Quito. En el grupo 2, Espoli contra Sandino, Deportivo Meridiano contra Batup, Real Puerto Quito, Ampetra. En el grupo 3, América da Encarnación, Rumiñahui contra Tigrillos, Rayo contra AB25. En el grupo 4, Alianza Elite Sport contra Ausi, Independiente JFA contra Señor Montúfar, que cambió de nombre, y Aragua contra Miguel Iturralde. O sea, pero sigue llamándose señor Montúfar. Tiene otro nombre. ¿Se acuerda que el año anterior lo cambiaron Claro, de tenía un nombre? nombre y le cambiaron a señor Montúfar. Y ahora se llama señor Montúfar, Ya no se llama. Tiene otro nombre. No pero lo sortean recuerdo. como señor Montúfar todavía. Sí. No sé por qué no. No sé si eso puso sobre la página o lo sortearon. como Veo señor ahorita que usted leyó vuelta los cruces, sobre todo ya haciendo, en base a lo que hace un rato leyó usted de la conformación de los grupos, veo que no hay así como un grupo reñido. Más vale los veo como favoritos a los cabezas de serie. Sí, por ahí
quizá el del Deportivo Quito contra el Patrón Mejía, ¿no? porque en el otro Ampetra me parece que está Sobrado. sobrado en ese grupo. El día B25, no recuerdo otro contrapeso ahí. No. En el otro, veamos cómo llega el señor Montúfar, que él siquiera se llama señor Montúfar. Ujú. Metropolitano, algo así se llama. Yo no recuerdo. Hasta el la nombre, vuelta pero- señor se llama, hasta la vuelta Sí. señor Montúfar, porque ya Sí, ha desaparece cambiado el de nombre. nombres muchas veces, así que bueno. Ese equipo también que va a participar en la segunda categoría de Pichincha Arquitecto. Esa es la- Dentro de la lo novedad. legal, ¿qué es lo que hacen? Cambiar la razón social, entiendo, ¿no? Porque tienen que registrarlo así. Claro, es como que le compran la categoría, eso se llama, ¿no? Vulgarmente, ¿no? Le compran la categoría y cambian de nombre, cambian de... No sé si de razón social también, pero... Sí, porque Pagan. por ejemplo estaba en proceso de cambiar la razón social en la Serie B el Vargas Torres, que ahora es Atlético Santo Domingo. Y parece que el año pasado no les registraron así, pero creo que era porque estaba en el transcurso del campeonato. Entonces creo que Claro. tuvo que terminar como Vargas Torres, espera. a pesar de que terminó jugando en Santo Domingo como local. Y este año ya creo que está como Atlético Santo Domingo en Sí. Serie B. Sí. Así pasa la ¿Y situación. el Nacional va a jugar o no va a jugar? No sé, porque ahora sí, ¿no? Se cumplió lo que dijo el señor Oviedo, ¿no? Fueron con un candadito. Pusieron candado en las puertas del bus. Me imagino que se va a ir al círculo militar. Ahí lo vimos sacando al bus también. A la gente de Se Nacional. fue, creo que al colegio militar o a la SMIL. Algo así, ¿no? Sí. Lo llevaron al bus Para- antes de que le embarguen el bus también. Claro, no, sobre todo por el viaje del día de mañana, ¿no? Me imagino a la cocha de la Tacunga, No lo vayan a parar en un retén en el medio camino ahí. en donde inicia ya su periplo. Oiga, ¿no? qué Por la situación Serie para B. delicada, ¿no? Sí, vaya viendo eso, ¿no? Como Pero digo, el Nacional no dice nada de manera oficial. No, pero ya es de conocimiento público y ya hay incluso hasta fotos, los mismos periodistas, ¿no? Que les gusta vivir de la farándula y de las polémicas y demás. Entonces, Usted vive de la estuvieron ahí. polémica, ¿o no? Estuvieron ahí presentes, no sé si grabaron el momento en que el señor Oviedo cogía y ¡trac! Ponía un candado. Exactamente, ponía el cerrojo ya en las instalaciones del complejo de Tumbaco, ¿no? El complejo de Nacional. Ahora, Ya. el señor Oviedo fue acompañado del abogado de él, me parece que es un Claro, es doctor que- Borja, un es que abogado Borja. Tienen que legalizar también ahí, obviamente. ahí Sí, está. pero me refiero, ellos van con una orden judicial. Claro, por eso mismo digo. Y no sé si irá un representante, entendería que yo también debería ir un representante de la judicatura, o si no cualquier abogado presenta una demanda, recibe la orden judicial y él va y pone un candado, ¿no? Pero ya con la orden judicial ya es más que ir del representante de la judicatura, Sí. ¿no? Porque ahí está firmado, ahí usted ve. Por El supuesto, señor pero siempre X. tiene que haber una autoridad, entiendo. Porque, por ejemplo, dar una orden judicial de un allanamiento a una casa, entonces tiene que ir quien la fiscalía, no es que va el abogado que pidió, por ejemplo, que allanen y va el abogado con el involucrado y allanan, Con la ¿no? policía. Ajá. Claro. Sino que seguramente ellos no salen en las fotos. Claro que sí. Creo que el Me señor tiene, Oviedo la que- hinchada del Nacional me tiene como el malo de la película, decía el señor Oviedo, pero yo presté plata Sí. cuando el Nacional estaba en problemas económicos. Bueno, sigue en problemas Pero económicos. es que eso le digo, ¿no? Y aquí siempre va ese disfraz, ¿no? De que cuando yo no obtengo lo que quiero, ahí sí le jodo al equipo. Porque el señor David sabía cómo estaba el Nacional, sabía que incluso la plata que haya prestado, no sé, la verdad, no me consta, ¿no? Obviamente. Claro, no, pues. Pero él sabía cómo está el Nacional. Si yo le presto a alguien que sé que no tiene plata, yo obviamente sé que Claro. ese dinero lo veré de aquí a unos 5, 6, 7 años, Ujú. en el mejor de los casos, ¿no? Pero el problema con el señor Oviedo, como digo, es que como no ganaron, como creo que ya no pueden estar haciendo y deshaciendo en el equipo, pues... Y él prestó en el como una directorio de retaliación. la señora De la Lucía abogada Vallecilla. Lucía Vallecilla, exactamente. Abogada, doctora, bueno, señora, Lo que sea. digamos, porque hay gente que dice que no tiene el Bueno, de la señora Vallecilla. Pero ¿por qué presta si ella decía que tiene todo el dinero del mundo para prestar al Nacional? O sea, cuando ella estuvo, pero claro, en algún momento ya no tuvo la señora Vallecilla y el señor Oviedo dijo, yo puedo prestar unos $90,000. claro, para... 90,000 Algunas es cosas. lo que prestó y de ahí más intereses, seguramente. que Bueno, era de- claro, con intereses. Claro, porque creo que la mitad que le dieron son 47,000, entonces significa que ya ha habido como $4,000 de intereses, serán 94,000 exactamente. Ujú. Entonces,
lo que le están debiendo. Entonces, o pagan o no quita el candado el señor Oviedo, ¿no? Hoy tarde creo que entrena en el Nacional en la SMIL, porque como está puesto candado ya no pueden entrenar no pueden en ingresar, el complejo claro que sí. de Tumbaco. La directiva no dice nada, lo único que ha publicado la directiva son los costos de las entradas para el día de mañana, a través de qué etiquetera pueden comprar las entradas. Y dentro de los auspiciantes que está abajo en el arte de las entradas está NEF al final, o sea, NEF sigue estando. Sigue estando, sí, sí, sí. Y de Porque lo que, además creo que firmaron pues el convenio. claro, y de lo que vi, creo que se oficializó también ya al Manicero Méndez, ya no como provisional, sino como ya... Él pedía en entrevista hoy en la mañana en Oficial, Radio La sí. Red, dice yo con el Potro El Figueroa, Potro, sí, sí, sí. nos gustaría que nos den la oportunidad de ser los entrenadores principales, no interinos. Claro. Pero no sé si ya les ratificaron como No sé si como les definitivo. oficializaron, Y exactamente. que nos den el chance de cómo es, de todo un año de darnos proceso. a conocer, claro. Decía, ajá, porque con un partido no se puede evaluar, tienes razón, ¿no? Y con un partido sin ellos haber entrenado, porque estuvo hasta el día de ayer o anteayer el técnico Grabowski. Grabowski, exactamente. Sí, sí, vamos a ver qué pasa con el Nachito. Como Y le la dicen Serie con B cariño. inició el día de hoy, Hoy, o ayer sí. inició, hoy no. Hoy empató 2-2 el equipo de Cumbayá Cumbayá. contra Atlético Fútbol Club, ¿no? En Hay Callao. jugadores que faltan inscribir, Sí, algunos. algunos, ¿no? Sí, no solo uno, algunos. Sí, sí. Algunos jugadores. Y creo que Porque eso- tiene impedimentos de inscribir también el Cumbayá o no. no sé la verdad Sí cuál creo es que la estaba, razón. ¿no? En la lista FIFA o no. La verdad no sé cuál sea la razón, pero hoy faltaron algunos, la verdad que sí. Porque un tema es ¿cómo es? Dígame. La inscripción de los jugadores y la otra la Claro, habilitación ya del están equipo en para el jugar. papel ahí, ya en la lista, listo, pero Entonces los inscriben en el sistema, faltan el ok de la federación, pues. que ya es la habilitación. O sea, Claro, exactamente. el proceso para que pueda jugar un jugador tiene dos pasos, digamos, ¿no? Les inscriben en el Comet, como La dicen, inscripción, ¿no? En el que dice sistema. tiene que traer, por ejemplo, si viene de otro equipo, la carta pase, verifican Claro, esto, etcétera, exactamente. etcétera, ya, queda inscrito. Listo, Ahora sí, todo en el orden. paso a habilitar. Claro. Y para habilitar, el equipo tiene que estar Sin deudas. sin impedimentos FIFA. En la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sí. Y solamente creo que les pueden inscribir o habilitar al equipo, si es que tienen esa inhabilitación FIFA, solo con los jugadores que eran del año pasado. Pero, Y seguramente son los que jugaron hoy con el Cumbayá. pero bajo esa situación, pues debía haber jugado. Estuvo Jugado el año anterior también, pues entonces. el jugador Brian Tana. Sí, con otro compañero también, con Yalmar Almeida. Jugaron el año anterior en Cumbayá. Entonces digo, bajo esa lógica debieron haber inscrito primerito a ellos, ¿no? No sé, la O verdad. faltó la habilitación de parte de la Liga Pro, en la que se supone que por el control económico tienen que mandar lo que Claro. gana cada jugador. Entonces al Cumbayá dicen, no, ahorita tenemos solucionados, me invento, $30,000 Claro. mensuales de presupuesto. Entonces mete a 11 jugadores de $2,000 que llegan a 22,000, más otros pequeñitos, pero no pueden meter, digamos, a otros que ganan algún determinado rubro, 2.500, 3.000, porque ¿no? se pasan del control económico, posiblemente, Sí, pero es que en la mayoría de la Serie B, la verdad, no son tan altos, ¿no? los sueldos. Los sueldos. Quizá el que más gana, ¿no? Será unos $3.000, digo yo, en la mayoría de equipos. Debe de ser. Entonces yo lo que estaba diciendo, más o menos 2,000 está por ahí por el promedio, Sí, 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 2,000, eso digo. 1,500. No, Hay no, muchos de 1,000, muchos que ganarán el básico. Claro, es que imagínense, si es complicado conseguir auspicios para la Serie A, ¿no? Y imagínense para la Serie B, que incluso, no sé si hay ya la transmisión también de alguna entidad también, que ahí se vende un poco más también, ¿no? Por el tema de Transmisión que la de... gente ve. De la transmisión del partido. Recién publicaron, no me acuerdo qué partido, Lo vi, sí. y decían paso a paso ya, ajá, que... O sea, ¿Por Zapping va a transmitir también la Serie B. Me imagino, porque por ejemplo la Superliga Femenina la está transmitiendo el canal del fútbol y la hemos visto también. La Superliga Femenina. Que ya se inició. Ya se inició. Ya van, tiene creo 2 que fechas. 2 Nacional perdió fechas. 4-0 la primera y ganó creo que el día Son de ayer. 3 fechas entonces. ¿Sí? 3 fechas. Porque ayer ganó. Entonces la que le ganó al Emelec. Esa era ganó al fecha también. Emelec, ganó a Macará y creo que perdió el primer partido con Barcelona. El segundo partido ganó a Emelec, fue a jugar contra Barcelona, le ganó Perdió. 4-0 Barcelona. Sí, y volvió. creo que ayer o anteayer le ganó al Macará, Macará, creo me que parece. jugó. Le ganó al Macará. Bueno. A Entonces el propósito. equipo femenino está más o menos. Sí, a propósito, es un muy buen amigo, el profe Boris Tipán, Ah, cierto. como director técnico.
Y dentro de otros equipos también, otros amigos que están ahí, está en el Independiente Junior también, como preparador de arquero, el profe Miguel Ceballos, que es conocido en el Valle de los Chillos, sobre todo, ¿no? En el equipo de Atlético Estudiantil. Así es. En el Panamericano de Ciclismo, cambiando rapidito de tema, porque ya nos queda un minuto, Robert. Sí, sí, ¿no? sí, Allá sí. está además Ernesto Almeida, está en Colombia. Ernestico Almeida, muy bien. Él se mueve por aire, mar o tierra y está allá, él pendiente siempre del ciclismo. La anterior semana en la presentación de una clásica que creo que va a haber de la Policía Nacional, ponía Ernesto Almeida, decía que creo que él era el único medio presente y algún otro medio. Entonces decía, así es como se trata al ciclismo. Entonces ya le voy a escribir a Ernestito que cuando haya invitaciones, porque a nosotros no nos ha llegado, nosotros vamos al 90% de los 100 eventos que nos invitan, creo yo. A veces Sí. siempre nos escapa por cruce de horario alguno, Sí, sí, pero hubiéramos también podido a estar veces ahí. Nos sorprende, ¿no? Y me sorprende ver algunos amigos, colegas que están ahí. Y así, ¿por qué no estuvimos ahí si teníamos tiempo? Eso, entonces, no lo tomo personal, No. Ernestico, sino que le voy a escribir porque es buen amigo para que nos envíe invitaciones para nosotros también, cuando nos invitan poder ir, ¿no? Hoy se corrió la contrarreloj individual sub-23, ganó clásica Sebastián dijo? Ruiz de México, José Juan Prieto es el segundo también de México, el tercero el colombiano Jerónimo Calderón, es panamericano, Robert. Panamericano. Ripan Eugen de Argentina fue cuarto y quinto Kevin Navas de Ecuador. En total corrieron 16 en la contrarreloj individual sub-23. En la contrarreloj élite, ahí no corrieron ecuatorianos. El ganador fue Walter Vargas. Walter Vargas me parece que el año pasado también ganó el Panamericano, este colombiano, que es muy bueno para el tema de contrarreloj. Segundo, Eder Fraire de México. Y tercero, Antonio Fagundes, que está corriendo en World Tour también, Antonio Fagundes, de Uruguay. Ese fue el tercero. ¿Y por qué no hay élite de Ecuador? En contrarreloj individual, porque sí, han de haber visto que de pronto no hay posibilidades, sino que están nuestros World Tour corriendo. Sí, hay buenos, ¿no? Hay, por ejemplo, el mismo que quedó segundo en los Juegos Sudamericanos de pasado noviembre y diciembre. Alberto, ¿no? Como es Jonathan Caicedo, el venadito. El venadito del Que ganó Páramo. plata en la ruta y plata en la contrarreloj, pero está con una fractura de clavícula. Chuta, con razón. Ajá. Con razón, el venadito no está ahí. Pero estaremos pendientes de la modalidad ruta, sábado sub-23 en varones, ¿Y ahí domingo. quién participa? de Ecuador? Está Byron Guamá, está Santiago Montenegro, Guamá. de los que ahorita me acuerdo. Pero en ¿Se la acuerdan sub- que leímos en la sub-23, incluso de no, los BSPC? Claro, en la sub-23 no creo, pero En la sub-23 sí está, creo que está Anthony Coque. Anthony Coque. Anthony Coque. Guama estoy Ajá, en la élite. está alguno, en la élite. Y también en damas también está Miriam Núñez, está Natalia Vázquez, está, bueno, algunas de las chicas. El otro día leímos y mañana daremos previo a que se jueguen además estos, o que se corran estas competencias que se realicen, daremos a conocer nuevamente la lista El día de ecuatoriana. mañana con más tiempito, ¿no? Así que Con bueno. más tiempito. Robert, sigan escribiendo para el partido Sí. del día de mañana. Sortearemos las 8 entradas que quedan, 2 ya han sido Sí. entregadas, o si no pueden ir afuera del estadio Gustavo Ordoriza León, el estadio del Hueco. Vamos a ver si hacemos alguna Lo buscan a dinámica Robert, también, va a estar disfrazado de osito. Y de cóndor. de cóndor, de cóndor, claro, porque es el despertar del cóndor. Muy bien, Robert. Sí, exactamente. Bueno, nada más antes de despedirme y bueno, como ayer le comentaba a usted, ¿no? Nada más enviar mis sentidas condolencias al grupo de referees del Valle, ¿no? Porque ayer perdieron a uno de los buenos elementos que tiene la cabeza justamente de este proyecto de los árbitros del Valle en el sector de Fajardo, el señor Stalin Chanataxi, más bien magíster Stalin Chanataxi. En un accidente, ¿no? Lamentable. Había cumplido, o tenía muchos sueños por cumplir, incluso viajó a Brasil, participó en un torneo de amputados, sí, como árbitro. ¿Ya? Tenía como un proyecto S también, un proyecto grande el S. El grupo de referees del Valle también, que como digo, a la cabeza de él, siempre salvando, solucionando también algunos dirigentes, ¿no? A veces, como sabemos en interparroquiales, no van los árbitros, a veces se demoran o por algo. Y los mismos presidentes de las parroquias que son locales tienen que acudir a un árbitro, entonces ahí les llamaban Stalin, ayúdanos, de No uno. seas malito, de uno. Él mismo a veces iba, ¿no? Entonces, siempre colaborador, como digo, a veces dicen que ningún fallecido es malo, pero siempre le estaba prestado. Paz en la tumba entonces, Robert, ¿no? Sí, de don Stalin Chanataxi, bueno, de esa manera estamos despidiendo la programación. El día de mañana tenemos más información a propósito.
con lo que será el sorteo ya de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y otros detalles también de la Liga Pro y más polémicas, ¿no? Más polémica, así es. Muchas gracias y buenas tardes. Amigos, buenas tardes, bienvenidos siempre hasta la Casa del Deporte Ecuatoriano. Hasta mañana, chao.